Si antes sonaban fuerte los tambores de guerra, con el redoble orquestado tanto desde el poder político como desde el poder económico y el mediático, ahora el ruido es todavía más ensordecedor. Parecía imposible y aquí estamos. Este fin de semana las noticias han sido crudas. 137 muertos en un atentado en Moscú que representa el peor atentado en Rusia en 2 décadas. A los muertos hay que añadirle los heridos, la desesperación lógica de los familiares de las víctimas y, por supuesto, el clima social que se construye en torno a este tipo de sucesos. Quienes conocemos el terror, recordamos lo que pulsa en cada uno de nosotros oír cerca o lejos noticias de este tipo. Solidaridad, primero que nada, con ellos y con ellas. Pero también la solidaridad es lo mínimo. Y aquí es donde toca poner el acento. Lejos del cuidado, tanto por el duelo como por la responsabilidad política que toca tener, la táctica de guerra parece ser, para algunos, lo más importante. Es así que vemos a un Putin obviando mencionar al Estado Islámico en sus declaraciones tras estos fatídicos sucesos y continuar desplegando ataques en Ucrania. Pero no seamos simplistas. El contexto de guerra, es decir, el sentido común de la guerra que se ha impuesto en los últimos meses, no se ciñe a Rusia, ni se limita a estas fronteras. Por el contrario, desde hace más de 2 años, vemos que el régimen de guerra se ha asumido con fervorosidad, un fervor de terror. De ahí que las fotos de Emmanuel Macron golpeando un saco de boxeo no sean accidentales. El anuncio de Pedro Sánchez de aumento de apoyo a Ucrania justo en este contexto, tampoco. La rápida reacción desde Washington, que ve en la irresponsabilidad de Putin una vía para continuar su apuesta otanista, a la vez que ganar algo de aire en clave interna en un contexto electoral complejo para los demócratas, tampoco. Es la lógica de guerra la que ha entrado del todo en el tablero. Y nosotros y nosotras somos simples peones que miramos, algunos más preocupados que otros, cómo se cuela el discurso bélico y se anuncia una crudeza predecible como si tuviéramos las manos atadas. Manifestaciones multitudinarias contra el genocidio que perpetra Israel en Gaza no sirven para hacerle entender a la Unión Europea ni a Pedro Sánchez que se deje de anunciar cumbres de paz o reconocimientos de un Estado para cuando ya no haya ciudadanos que integren ese Estado. Las medidas concretas e inmediatas ni están ni se las espera. En la misma línea, llamados constantes por parte de la ciudadanía, pero también de algunas pocas voces políticas que se han atrevido a ello para acabar con la fiebre armamentística que tanto sirve a las empresas de la guerra y perpetúan el conflicto en lugar de ponerle fin. Pero no han servido para que se detenga la lógica de guerra que, como en el ojo de la tormenta, nos tiene expectantes. Y es por eso que no podemos dejar de hablar del régimen de guerra para denunciarlo, pero sobre todo para actuar. Necesitamos urgentemente un frente contra la guerra. Un frente que en las calles construye una impugnación a la lógica imperante y le recuerda a la clase política que España es pacifista, que no pacífica. Pero hay más. Y diría que esta vez esto es lo especialmente importante. A todos esos representantes políticos que se sientan en un escaño en el Congreso y nos representan, hay que exigirles también que construyan una bancada congresal, una bancada contra la guerra. Que tengan la capacidad de hacer desde esos escaños lo que pocos diputados están haciendo en los medios y en las calles y que necesitan, por tanto, más alianzas. Que todos se retraten, que tomen partido, que lo hagan pública y explícitamente. Queremos saber quiénes miran para abajo o para otro lado cuando surge la oportunidad de posicionarse políticamente con preguntas parlamentarias, proposiciones de ley o comunicados institucionales. Claro que pueden hacer algo. Pueden forzar a este gobierno, que cuenta con una delicada aritmética parlamentaria, a que replantee su lógica de guerra, su apoyo a la industria armamentística o sucesión a las Margaritas Robles de turno, que son antes régimen que progresismo. La paz no es un horizonte imposible, es por el contrario la única garantía de supervivencia. Pero para esa paz necesitamos un momento político de encuentro en su defensa, que pasa por denunciar el capitalismo de guerra, a los cómplices y colaboracionistas de ese sistema, a los tibios que no quieren hacer ruido en un momento en que los tanques nos empiezan a dejar sordas y a todos aquellos que se están lucrando mientras son nuestros cuerpos, los de nuestro pueblo, los que pagan las guerras que inician otros. Un frente por la paz se hace indispensable. Exijamos no solo que nos oigan, sino que hagan. No hay mejor contexto que el de sucesivas elecciones para ello. Hasta mañana.